Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a continuar con el texto de Kaplum, el comunicador popular, en la parte 2, que era la que ustedes tenían que leer. Acá ven que, bueno, después si quieren les paso el Power, aunque lo tienen acá. Fíjense que hay una foto ahí arriba que dice el cassette que responde, Mario Kaplum. Digo esto para que ustedes puedan pensar en ese contexto tecnológico, ¿no? Una de las experiencias más conocidas de Kaplum en Uruguay es el cassette foro, que es una experiencia de trabajo con comunidades donde se grababa en una parte del cassette, el cassette, ¿se acuerdan de esos cassettes? Ustedes no se acuerdan, pero los cassettes se grababan de una parte un diálogo en la comunidad y después se trasladaba a otra comunidad. La comunidad escuchaba esa parte del cassette y en el otro lado del cassette dialogaba sobre, a partir de lo que había escuchado en el otro lado, y así volvía a la otra comunidad y esa otra comunidad escuchaba lo que venía del anterior y se lo volvía a pasar, grababa nuevamente y así circulaba una forma de palabra y de diálogo, ¿no? A partir de la oralidad también. El cassette foro. Vamos a la materia, lo que vemos acá Plum con este libro que es el Educador Popular, porque dijimos antes que es quien sienta las bases de lo que ya se venía haciendo en la década del 60 y 70 en Latinoamérica. Repasando lo que ustedes leen ahí, primero la base es el sentido de la comunicación, ¿no? La diferencia con la información y con la difusión. Se intenta siempre plantear que o reivindicar a la comunicación como diálogo y no como transferencia de información. Acá se le da un sentido político además a esto. La comunicación verdadera, dice Kaplum, es el diálogo, la búsqueda de condiciones de horizontalidad y además con un sentido crítico de buscar una transformación social, una transformación que no solamente se va a producir hacia las personas que participan de esa comunicación, sino también hacia su entorno. Recupera esto de la etimología de la palabra, que es el comunis, que es poner en común, comunidad, comunión, es decir, la raíz de comunicación se une a otras palabras que tienen que ver con el diálogo, poner en común, comunidad, comunión. Después recupera lo que Freire habla en educación popular de que educador y educando, o sea, maestro y estudiante en una situación de diálogo, debería perder esa cuestión de que el docente tiene una superioridad y el estudiante no la tiene, sino que debería producirse en la educación popular una relación de educador-educando, donde también en un momento el educando es el educador, ¿no? Donde esos roles son intercambiables, porque siempre un docente se siente transformado por los estudiantes. Gracias por el mate. Y después él toma esa misma relación entre superar esto del educador educando para sentir de que todos nos educamos, ¿no? Nos educamos en comunidad, y recupera un concepto que es el emirrec, que es esto de que no haya un emisor y un receptor, sino que todos seamos emisores y receptores, ¿no? Fíjense, acá yo usé dibujos de la Garganta Poderosa, que es una organización que es La Poderosa, que tiene una identidad villera y que es un proyecto de comunicación popular, y otras organizaciones, ¿no? Hay una crítica al modelo informacional que es una crítica política, porque es pensar, y hay una respuesta política. Es un análisis político del modelo informacional y una propuesta política también. Lo que dice es que el modelo informacional es jerárquico y autoritario, y nos habla del poder en las relaciones de comunicación. Es decir, que esta mirada de emisor-mensaje-receptor nos habla de una relación autoritaria en la comunicación en nuestras sociedades. Y va más allá del planteo,
que para nosotros por esto es clave y nos abre la puerta al planteo de la materia, que es que si uno lleva ese modelo informacional a las relaciones de los medios de comunicación, al mapa mediático en nuestros países, especialmente en Latinoamérica, vemos una concentración mediática donde pocos hablan y el resto escucha. Esto trasladado a los medios de comunicación implica que los medios, la estructura mediática en Latinoamérica, y que es un planteo que se va a hacer a nivel mundial después, y que es lo que ustedes han estudiado en otras materias, como el NOMIC, ¿no? El planteo a principios en los 80, en la década del 80, de que es necesario un nuevo orden de la comunicación, un nuevo orden mundial, por eso NOMIC, nuevo orden mundial de la información y de la comunicación. Está basado en este planteo, ¿no? De que hay un modelo comunicacional a nivel mundial, mediático, donde pocos hablan y muchos son los que tienen que escuchar. Los acallados siempre son los países pobres, en las sociedades son los sectores pobres, y que eso implica una menor calidad de nuestras democracias. Ese planteo que tenemos hasta hoy mismo, ¿no? Por eso es tan vigente este texto. Los medios populares y comunitarios, a diferencia de los medios concentrados, de los medios del mercado, dice, bueno, es necesario que el pueblo tenga sus propios medios de comunicación, ¿no? Para poder que se recupere la voz de esos sectores que son acallados. ¿Pero para qué? ¿Para tener un diálogo entre nosotros nada más? No, sino para poder transformar nuestro barrio, transformar nuestra ciudad, transformar desde una mirada crítica también las sociedades, ¿no? Y aparece también el debate al interior de los mismos medios populares. Y es una crítica reinteresante que ustedes lo tienen en el texto de Kaplum, en el ejemplo de La Mata, que es un periódico popular, que está en la página 78, ahora lo voy a ver, hay una parte específica que está muy, muy bueno para plantearlo. Pero lo que dicen en este debate de que hacemos medios con una mirada dominadora o una mirada participativa, es una crítica a los medios populares que a veces dicen hacer una comunicación popular y comunitaria, pero que no es participativa. Y que es mucho lo que hace la prensa, para mí la prensa partidaria de los partidos de izquierda, ¿no? Es bajar línea, bajar línea, bajar línea, y que a veces se cae también desde los mismos medios de comunicación, populares y comunitarios. Se olvida de la participación. Es decir, que dicen, no, por acá es la cosa, ¿no? Hay que analizarlo por acá. Entonces yo te voy a contar cómo tenés que ver la situación, cómo tenés que analizarla, y te lo voy a decir yo, desde mi medio. Entonces, esa es una mirada que además es una crítica a todo lo que fue el proceso de comunicación en la década del 70 y de los 60, una mirada también de los sectores que buscaban el socialismo, una transformación social, una mirada súper dirigida, ¿no? Bajada de línea todo el tiempo. Y acá hay una crítica a esa bajada de línea o a los medios de comunicación que se instalan desde el lugar de la bajada de línea constante, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿hacemos medios para los sectores populares o con los sectores populares? ¿No? Que es el mismo planteo que hace Freire cuando dice, ¿hacemos comunicación contra el pueblo, contra los jóvenes, por ejemplo, o con los jóvenes, ¿no? ¿Quién es el pueblo? ¿A quién le estamos hablando? Y cómo ese otro al quien le estoy hablando está presente en mi medio de comunicación. Entonces hay como dos modelos, ¿no? Lo que dice, si haces una comunicación dominadora, es una comunicación que busca concientizar al otro, pero bajándole un monólogo, no generando espacios de participación, no generando espacio para la pregunta, sino bajando siempre reflexiones ya hechas. Si haces un espacio, un medio participativo, tiene que ser un medio que no puede ser dominador del otro, que no busque la dominación del otro, que busque generar un espacio de participación, de diálogo, colaborar con la organización, apoyar a las organizaciones sociales.
visibilizar, y ahí presenta otros ejemplos también, ¿no? Entonces, siguiendo con este planteo, voy al texto de Huergo, ¿no? De Kaplum. Me confunden las materias, chicas. Hay esto de cómo nos vinculamos con las organizaciones con las que estamos trabajando, ¿no? Entonces, también hay una crítica que se le hace mucho a los medios de comunicación populares y comunitarios, es que se quedan en lo negativo, en la crítica, en la denuncia, ¿no? Y no aporta desde otro lugar a la comunidad, y que por eso a veces hay que preguntarse a quién nos estamos dirigiendo, ¿no? ¿Cómo está presente esa comunidad? ¿Cómo esas necesidades de la comunidad están presentes en estos medios de comunicación? Bueno, volviendo acá tenemos imágenes de estudiantes que están haciendo un video comunitario en Conesa con Rafael Ontiveros. Después vamos a ver algunos ejemplos del cine comunitario, muy interesante. Y acá una chica que parece de Guatemala haciendo radio en una radio comunitaria. Bueno. Y esto es importante lo de, él dice, bueno, ¿cuál sería entonces el punto de partida para un trabajo comunicacional y educativo, popular y comunitario? Y la respuesta es la prealimentación. Este concepto es un concepto que lo usa mucho todo el campo de la comunicación y la educación popular. Es decir, que nuestra estrategia de comunicación tiene que partir de la prealimentación, que es el punto de partida de un camino de participación. Acá les copio la cita de Kaplum. Proponemos llamar prealimentación a la búsqueda inicial que hacemos entre los destinatarios de nuestros medios de comunicación para que nuestros mensajes los representen y reflejen. Por ahí comienza y debe comenzar un proceso de comunicación popular. Hoy en día este planteo estaría un poco, uno podría decir, los medios representan realmente sus comunidades, deben reflejar, el concepto de reflejo es un concepto muy de una mirada muy lineal, ¿no? Así que esto es algo que yo hoy cuestionaría un poco. Pero sí valoramos de este libro de los 80, esto de que debemos partir en cualquier proyecto de comunicación popular y comunitario de la prealimentación, es decir, de conocer, de conectar, de rastrear, de dialogar antes con las comunidades para ver cuáles son sus gustos, sus necesidades y partir de ahí. Porque a veces partimos de nuestras propias necesidades y después decimos que esa es la necesidad de ese barrio, de ese pueblo, y después nos encontramos con que nadie escucha nuestro medio o nadie no tiene incidencia, ¿no? No incide en nada en lo que estamos proponiendo. Entonces, lo que en el libro se van mostrando distintas experiencias donde dice, si no conectamos de alguna manera con las experiencias y las vivencias del público, de la comunidad con la que vamos a estar trabajando, después no esperemos que esa misma comunidad esté interesada y comprometida en la discusión o en ese proyecto comunicacional, porque nosotros no los tuvimos en cuenta desde el inicio, ¿no? Bueno, después vamos a analizar en el foro de la unidad 1 el video que yo les dejé de la Fundación Alternativa Popular, de Radio Encuentro y NTV, para poder hacer estos mismos planteos a partir de estas concepciones que estamos hablando, que estamos tomando desde Kaplum, ¿no? Y que él ya lo está planteando en la década de los 80, recuperando debates del 70 y del 60 en Latinoamérica. ¿Cómo pensar un medio de comunicación con 30 años como es Radio Encuentro, que lo cumplió antes de ayer, perdón? Un medio de comunicación, ¿cómo aparece ahí la participación? ¿Cómo aparece allí el tema? Si aparece el tema de la concientización, si aparece, ¿cuál es la función del medio de comunicación? El objetivo, ¿no? El horizonte de sentido
que es un concepto muy lindo también. Es decir, el horizonte de sentido es para qué hago lo que hago, hacia dónde voy, hacia dónde camino, con quién. Y cómo aparece en este medio de comunicación hoy en 2020, ¿no? Si están actualizados, si podemos decir que estos planteos de Kaplun aparecen también allí en ese video. Esa es la actividad próxima. Hasta luego.